Estando en el templo un día, María, en el altar yo te vi. Bienvenidos a su comunidad Virgen María de la Medalla Milagrosa, ¿sí? Esta comunidad que nos acoge durante cada sábado, que hace estos encuentros virtuales para evangelizar, para construir este cuerpo de Cristo. Entonces les decía yo que arrancáramos hoy con una pregunta, que era con qué árbol o con qué planta, puede ser de fruto o simplemente las que dan, ¿cómo se llama? Las flores o algo que nos llame la atención a nivel ornamental, qué sé yo, ¿verdad? ¿Y por qué crees que te parecerías? Porque uno cuando le llama la atención es porque hay cierta identidad con uno, ¿verdad? Aunque ustedes no lo crean. Y esa era la pregunta del por qué, el por qué. Y ojalá que hoy te sientas llamado, que te sientas increpado a identificarte, a seguirte identificando con esa planta, con ese árbol, ¿vale? Pero que lo asumas de verdad, ¿vale? Porque más adelante voy a poner otro ejemplo muy parecido a ello. Pero ¿qué pasaría si hoy te encuentras, por ejemplo, con esa persona que tú sabes que necesita de un encuentro con Jesucristo? ¿Qué pasaría si hoy te conviertes en esa persona que termina siendo el canal, ¿verdad? Para esa necesidad que tiene ese otro de encuentro con Jesucristo. O de pronto tú no sabes que necesita de ese encuentro, pero esa persona te manifiesta ciertas inquietudes. Esa persona que dice que necesita cambios en su vida, que necesita cambios en su matrimonio, en su trabajo, ¿sí? O sea, que te empieza a manifestar una cantidad de situaciones que uno dice, esta persona necesita un encuentro personal con Jesús. Entonces te haría la pregunta, ¿tú le invitarías a la comunidad? Y espero que anotes esta pregunta. ¿Tú le invitarías a los encuentros con esta comunidad? Ojalá fuera alguien muy cercano, ojalá alguien muy conocido por ti, ojalá alguien que te conozca, alguien que sepa cómo eres tú en muchos espacios de la vida, en muchos momentos del trabajo, en la calle, el vecino, un familiar, qué sé yo, ¿verdad? O tú, por ejemplo, le dirías lo que normalmente siempre recibimos durante muchos años de instrucciones estando físicamente trabajando en la comunidad, de empezar a asistir a buscar a la Eucaristía, ¿verdad? ¿Tú le dirías eso? ¿Le invitarías a la comunidad? ¿Le pasarías el link de estas reuniones? ¿Le empezarías a decir que fuera la Eucaristía? ¿Por qué o para qué? ¿Vale? ¿Para qué le dirías, conéctate a este grupo? ¿Sí? ¿Para qué le dirías, ve a la Eucaristía? ¿Para qué? ¿Con qué testimonio yo puedo decirle a esa persona que me está pidiendo ayuda, esa persona, o posiblemente no me está pidiendo ayuda, pero yo sé que necesita de una ayuda, ¿sí? ¿Con qué testimonio tú la haces la invitación? ¿Con qué testimonio tú le mandas ese link para que se conecte? ¿Con qué testimonio le dices, ve a una Eucaristía, ve a confesarte, ve a tal cosa, busca esto, haz aquello? ¿Con qué testimonio le dirías tú eso? Entonces, esas preguntas espero que las tengas presente para que las amarres un poco con el tema de hoy y para que la podamos contar un poco sobre el final, ¿vale? Entonces, vamos a seguir desarrollando el tema, ¿verdad? Este tema que yo quiero que hoy compartamos, lo he querido enfocar un poco hacia el tema de una planta, de un árbol, ¿sí? Algo, no importa lo que decía Claudia, me pareció importante, por ejemplo, el tema de las fresas, que no es un árbol, pero mira el fruto que da, ¿verdad? Y un fruto tan delicioso. Entonces, algunos otros se identificaron no con árboles frutales, sino con árboles que dan buena sombra, o árbol que en algún momento pueden dar buena madera. Y buscando imágenes para compartirles a ustedes sobre este tema, me encontraba con este árbol en las imágenes de la red y dicen que es un árbol que uno debe tener presente para su vida, como si fuera el árbol de mi vida, el árbol de tu vida, ¿sí? Y lo primero que es, ¿cuál es el origen de tu árbol? ¿Cuál es el origen? O sea, ¿cuáles son tus raíces? ¿Qué te sostiene a ti en la vida? O sea, en el tallo, mira el número 2. ¿Sí? ¿Cuál es tu tallo? ¿Qué te sostiene a ti en la vida? ¿Qué hace que hoy permanezcas en pie, que sigas batallando con todas las adversidades que tienes? ¿Qué metas tienes para empezar a armar esas ramas grandes, verdad?
¿Qué cosas bonitas tienes para dar? Por ejemplo, como las flores. Algunos dijeron girasoles, otros hablaron de rosas, ¿verdad? ¿Qué cosas bonitas tú tienes para dar a los demás? Otra, ¿cuáles han sido tus logros? Porque acuérdate que sale la flor, todos los árboles frutales, primero tiene una flor, ¿verdad? Y luego llega al fruto. El fruto son los logros. ¿Qué logros? ¿Sí? ¿Cuáles han sido tus logros? Y luego, ¿qué personas importantes hay en tu vida? ¿Sí? Como ves aquí el pajarito, ¿sí? Los pajaritos, los polluelos, se están beneficiando de ese árbol frondoso, ¿verdad? Sirven para que esta madre deje esos polluelos ahí y pueda salir en busca del alimento. O inclusive a veces se alimentan de este mismo árbol. Esas personas importantes de tu vida, ¿quiénes son? ¿Quiénes son esas personas? Y por último, y no menos importante, que hay que tener en cuenta también en el lugar número 7, cuáles son las cosas que debo desprender de mi vida, cuáles son esos parásitos, eso que debo podar, que debo limpiar de la base de los árboles. Los que saben, yo medio conozco así, por lo poquito que veo cuando va uno a una finca o va uno al campo, ve que siempre limpian alrededor del árbol, a veces agregan ciertas cosas, a veces hay que cortar ciertas ramas porque a veces ha caído algún tipo de hongo o parásito en el árbol. Entonces, ¿de qué tipo de parásitos debo desprenderme? ¿De qué tipo de cosas nocivas para mi vida debo quitar? Esas son cosas, me parecieron muy bonitas estas preguntas con respecto al árbol, y acuérdate que lo estábamos planteando desde el principio, hacia qué tipo de árbol o con qué tipo de árbol me identifico yo. Entonces, ya saben, bienvenidos a su comunidad Virgen María de la Medalla Milagrosa. Este tema que quiero compartir en esta tarde con ustedes, le he puesto el nombre que se llama El Santificador. Y mira que hoy me llamaba la atención mucho cuando estaban haciendo las oraciones, tanto al inicio, de sellamiento, en el rosario, pidiendo la presencia del Espíritu Santo, en el momento de adoración que hicimos también, siempre estuvieron, y en muchos momentos, yo no sé si las que oraron lo tenían presente, que salía mucho esta palabra, ¿sí? Ven santificador, o sea, hablando sobre el Espíritu Santo. Para ello nos vamos a ubicar en una cita que está en el Evangelio de Juan, ya sabes, Nuevo Testamento, vamos a buscar Evangelio de Juan, capítulo 15, y vamos a buscar los versos del 26 al 27. Y luego vamos a buscar el capítulo 16 y vamos a leer los versos del 12 al 25. ¿Listo? Repito, Juan, capítulo 15, versos del 26 al 27, y luego, ahí mismo en Juan, capítulo 16, los versos del 12 al 25. Yo lo comparto aquí para que los leamos. Dice Juan 15 y 16, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, cuando venga el Paráclito que les enviaré desde el Padre, por ser él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero es demasiado para ustedes por ahora. Y cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, los guiará en todos los caminos de la verdad. Él no viene con un mensaje propio, sino que les dirá lo que escuchó y les anunciará lo que ha de venir. Él tomará de lo mío para revelárselos a ustedes, y yo seré glorificado por Él. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomará de lo mío para revelárselo a ustedes. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Esta cita espero que la vuelvas a leer más adelante para que puedas escudriñarla un poco. Pero podríamos decir, hoy 31 de julio, ¿verdad? Cerrando el mes de julio, después de estos 7 meses, después de estas 28 semanas, ¿qué tenemos? ¿Qué hemos podido ver? ¿Qué hemos podido avanzar? ¿En qué hemos estado construyendo? ¿Qué hemos estado haciendo? Si nosotros miramos cada una de las encuentros que hemos tenido los sábados, el primer viernes de cada mes, los ayunos, el 27 de cada mes, hemos recibido una serie de instrucciones. Siempre se nos ha ido dando mucho material, mucha ayuda, mucha cosa para masticar, para ir alimentándonos, pero podríamos decir que han sido instrucciones. Una de ellas que podríamos decir a lo largo de estos meses es dar fruto.
Pero ojo, que permanezca también. No solamente es floreció, dio fruto y nunca más volvió a dar fruto. No, un fruto que permanezca. Recuerda que ese fruto, ¿verdad? Ese fruto puede ser la conversión, puede ser la redención. Nosotros debemos saber que somos frutos de Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Pero sabemos también que esto de dar fruto, de que permanezca, es importante para nuestra vida y para todas las personas que están a nuestro alrededor. Por eso no basta con conectarse un sábado a la comunidad. No basta con ir a la Eucaristía o hacer el Santo Rosario. Se tiene que dar en nosotros una conversión y esa conversión se tiene que extender a los demás, o sea, tiene que llegar a los demás. Por eso estamos hablando de dar fruto, ¿verdad? A veces podríamos compararlo con lo que preguntaba ahorita sobre la planta o el árbol. Tal vez no hable de un fruto comestible, pero podríamos decir que ese árbol que cada más se ha ensanchado y que ahora sirve de apoyo a otros, ¿verdad? Que sirve para que otros pongan su nido, que sirve para la sombra de los demás. Eso es extenderse a los demás. Eso es que le llegue a otros. Pero también una segunda instrucción es que tenemos una misión que no podemos dejar de lado, una misión que no podemos dejar botada, ¿sí? No le podemos fallar a Jesús en esta misión, ¿sí? ¿Por qué? Porque Jesús mismo nos ha mandado a evangelizar, llegar a otras personas, ayudarle a otras personas. Esas personas como las que hoy te preguntaba, que tal vez te piden ayuda o que tal vez no te dicen nada, pero que tú y yo sabemos que necesitan esa ayuda. Porque si no eres tú, ¿quién va a hacer ese trabajo? Si no eres tú, ¿quién va a hablar? ¿Sí? ¿Quién va a hacer eso? ¿Por parte de quién van a recibir esa instrucción? ¿Por parte de quién van a recibir esa invitación para ir a una Eucaristía, para irse a confesar, para conectarse, para congregarse? Si no es de parte tuya, ¿de parte de quién? Tal vez esa persona que no te ha dicho nada está en espera de que tú algún día des ese paso y hables, ¿verdad? A veces da tristeza porque muchos hemos dado alguna vez fruto, pero el fruto no permanece, ¿verdad? Eso da tristeza en el sentido de que los frutos se van perdiendo. Por ejemplo, la desintegración familiar. Durante muchos años mantuvimos un hogar y educamos unos hijos, unas hijas, pero por no estar pendiente, por no recibir de ese Espíritu Santo, esa compañía, esa ayuda, esa guía, llega en cualquier momento la crisis en el matrimonio, en el hogar, y ahí la desintegración familiar, ¿verdad? O lo que hoy vive nuestra sociedad, un país como Colombia, que está inmerso totalmente en la corrupción, en la muerte, en el hambre, mucha gente pasando necesidades, ¿verdad? En algo le estamos fallando a Jesús nosotros como sus discípulos, ¿verdad? Nosotros como esos que Él dejó encargado de extender este evangelio, de extender esta buena noticia. De nosotros depende, ¿verdad? Que el sacrificio que hizo Jesucristo no quede en vano. De nosotros depende que todo lo que Él vivió, todo el sacrificio que Él hizo, no quede como un tema histórico, como un momento que ya pasó, ¿sí? El Señor sabe, Jesucristo sabe que evangelizar, que ir a llevar la palabra, que ir a misionar, que ir a ayudar a otros es difícil, o en algunos casos uno siente que es imposible, sobre todo cuando uno pretende hacer este proceso basado en sus propias fuerzas. Por eso dice Lucas en su evangelio que el Señor nos dice, yo enviaré al santificador, yo lo enviaré, ¿sí? Y la promesa ya se cumplió, nosotros vivimos Pentecostés este año, ¿verdad? Pero eso no significa que fue ese único momento, porque tú y yo sabemos que el Espíritu de Dios sigue alimentando nuestra vida cada día. Él sigue derramándose en tu vida, en mi vida todos los días, a toda hora, en el momento en que tú y yo dispongamos. Por eso es importante saber que tenemos un santificador, que tenemos un paráclito, tenemos un intercesor, tenemos uno como el que nos transforma, el que nos renueva las fuerzas. No podemos basar la evangelización y la misión en nuestras fuerzas, porque pues siempre estaremos fallando, porque pues somos seres limitados, ¿verdad? Yo no puedo solo, no solo, ¿verdad? O sea, yo solito con mis fuerzas, tal vez me funcionen en algún momento, pero llega el cansancio, llega el estrés, llega el sentir que el otro no valora lo que uno está haciendo. Entonces, en mis fuerzas yo solo no puedo, ¿sí? Necesito de una fuerza que yo no tengo. Eso es lo primero que debo tener claro.
Yo no puedo yo solo. Ok, necesito una fuerza que no está en mí, ¿verdad? No la tengo yo. Necesito de una capacidad que excede mis fuerzas, ¿verdad? Necesito algo que incluso a veces no voy a comprender, como decíamos la semana anterior. Esto viene del Espíritu Santo. Por eso es importantísimo pedir su presencia, ¿verdad? Conectarnos y pedir esta presencia en un día como hoy de sábado, pero también hacerlo cotidianamente, diariamente nosotros en nuestra oración personal. Ya sabemos que, dicho por el mismo Jesucristo, narrado en los evangelios, que Él enviaría el santificador, el convertidor, el transformador, o sea, esta presencia de Dios que empieza a cambiar toda tu vida, toda mi vida, toda nuestra realidad empieza a ser transformada. Eso que tú crees que no lo puedes hacer, lo puedes lograr a través de la presencia del Espíritu Santo. Ese paso que tú necesitas hacia la santidad, que tal vez crees que no puedes dar porque hay un pecado que tal vez crees que no puedes salir, para eso está el Espíritu Santo que llega a ser ese santificador, ese transformador de vida de esa persona que inclusive tú tanto sabes y conoces y tú piensas que no va a poder nunca, pues a través del Espíritu Santo podrá conseguirse todo esto, ¿sí? ¿Qué va a convertir a esta persona que tú invites? ¿Qué va a convertir a esa persona que tú le digas que vaya a la Eucaristía o que se conecten un sábado como hoy? ¿Será que la predicación de Iván es lo que los va a convertir? ¿Será que, no sé, la oración de Rodrigo en algún momento, de Alexandra, de Claudia? No, ¿verdad? Sabemos que no. Sabemos que no es nuestra oración, sabemos que no es nuestro trabajo humano como tal. Nosotros somos simplemente instrumentos. Sabemos que es la obra del Espíritu. Es una obra de ese Espíritu que es santificador. ¿Qué es lo que nos invita cuando decimos que este Espíritu Santo es santificador? Eso de que Jesús nos dijo, sed santos. Y uno dice, ay, pero cuando uno se equivoca, uno siempre le dice a las otras personas tratando de argumentar su error, es que yo no soy un santo. Sí, pues sabemos que no eres santo todavía, pero eso no significa que no tengas una invitación a ser santo. Y es que ser santo no es otra cosa, sino hacer diferente, que esa es una de nuestras intenciones siempre y que debemos pedirle a Dios todos los días que nos haga ser santos, no para creernos más que otros, no para señalar a otros, sino para hacernos hombres y mujeres nuevos, hombres y mujeres diferentes, ¿verdad? Ojalá algún día llegásemos aquí en vida a la santidad, ¿verdad? Y si no, por lo menos que todo el proceso que hagamos de paso por esta tierra sea un paso para nuestra propia santificación, para nuestro propio proceso de santificación. Pero esto no depende de ti, de tus fuerzas, de la oración que hagan por ti otros, sino de la obra que hará el Espíritu Santo en tu vida, obviamente si tú se lo permites, de ese hombre, de esa mujer nueva que va a convertir, pero obviamente si tú permites que actúe en tu vida. ¿Y qué hace este Espíritu Santo? Este Espíritu Santo viene a transformarnos, a convertirnos. ¿Para qué? Para que la obra continúe. No nos transformamos ni nos convertimos para quedarnos quietos en nuestra casa o para recibir el milagro, ¿verdad? Que tanto hemos añorado y después olvidarnos de nuestros encuentros, olvidarnos de nuestras oraciones, de la Eucaristía, del rosario. No, es para que la obra continúe, para que tú también seas tomado como un instrumento que va a ayudar a transformar y a convertir la vida de otras personas. Pero recuerda que sin el Espíritu Santo, siempre toda esta obra no va a llegar a feliz término. Sin el Espíritu Santo estaremos con una vida arruinada. Estaremos siempre con casi que consigo tal cosa, casi que llego a esto, casi que hago aquello. No, necesitamos que esa transformación, que esa conversión se dé para que la obra continúe y siga avanzando. Pero recuerda que todo depende de Dios y de su santificador, que es el Espíritu de Dios, ¿verdad? Recuerda que hablamos de conversión, de santificación, ¿verdad? Pero recuerda que así como un árbol, ¿sí? No puede decir que tan bonito ese palo de mango, tan bonito esa planta de fresas, pero no da frutos, ¿sí? Algunos dirán, sí, pero este no da fruto, pero tiene sombra. Bueno, ok, pero esa es su función. Podríamos decir
que su santificación ya se está viendo. Eso es a lo que estamos llamados tú y yo, a que la gente vea qué está haciendo Dios en nuestras vidas. No para creernos más, sino para ayudarle a otros a aumentar su fe, para que seamos de testimonio para otros, ¿verdad? Porque si no, te van a preguntar, ¿tú para qué me invitas a la comunidad? ¿Tú para qué me invitas a que vaya a la Eucaristía? ¿Verdad? Mucha gente te podrá increpar por el tipo de vida que puedas estar llevando. Entonces, tal vez por eso al principio muchas veces nos han insistido en primero dedícate a tu proceso, cuando tú veas que ya hay un proceso en ti ya un poco más sólido, un poco más estable, ya empezamos a ver cierto tipo de frutos, cierto tipo de avance, entonces es cuando ya uno empieza a tratar de ayudar a otros. Mientras tanto, no, mientras tanto recibamos, ¿verdad? Mientras tanto busquemos ese proceso de conversión, eso nunca va a acabar, obviamente, ¿verdad? Sino hasta que acabe nuestra vida y nos encontremos en la presencia del Padre. Pero al principio es mejor hacer nuestro propio proceso personal, sanarnos cada uno de nosotros para que podamos ir a ayudar a otros. Entonces, pero llegará un momento en el que tienes que ir a ayudar a otros, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si no hay cambios en tu vida? Si no hay cambios en tu matrimonio, si no hay cambio en las cosas que están a tu alrededor, ¿para qué voy a invitar a otros? ¿Cuál es el testimonio que le voy a dar a otros? ¿Verdad? ¿Con qué voy a ir a decirle, a convencerlos, si todavía yo tengo una vida desordenada, todavía tengo un matrimonio que está casi a punto de caerse? ¿Para qué? Para ir a ser motivo de escándalo, para ir a ser motivo de burla, ¿verdad? Nosotros necesitamos primero hacer nuestro proceso de transformación y recuerda que ese proceso lo hace el Espíritu Santo, que no es fácil, que no es de la noche a la mañana, porque como la palabra le indica, es un proceso y los procesos toman tiempo. O sea, como el renacuajito que para que llegue a rana, pues tiene que primero ir haciendo su proceso. Primero nace de cierta manera, luego va creciendo, se van saliendo cosas diferentes, se desprende de otras, ¿verdad? Pero llegará un momento en el que se va a convertir en rana. O sea, toda la vida no vas a estar recibe. Llegará un momento en el que serás una ranita que tiene que ir a hablar, una ranita que tiene que ir a hacer ruido. ¿Para qué? Para que llegue la conversión y la santificación a otras personas. Ya no somos del mundo, ¿verdad? Dice San Pablo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos recordar que estamos llamados a ser santos, a ser personas diferentes, que se noten en nosotros cambios en nuestra vida, cambios en las cosas que están a nuestro alrededor. Y si nosotros recibimos de Dios esta presencia del Espíritu Santo, si nosotros de verdad le creemos a Dios que la obra del Espíritu Santo puede llevarse en nuestras vidas, vas a empezar a ver cosas que te asombrarán. Como dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 10, verso 6, dice, entonces se apoderará de ti el Espíritu del Señor, profetizarás con ellos y serás transformado en otro hombre o en otra mujer, si lo quieres ver así. Cuando el Espíritu de Dios se apodere de ti, harás cosas inexplicables, profetizarás, ¿verdad? Serás transformado, serás motivo de ayuda para otras personas, te convertirás en otro hombre, en otra mujer. Entonces, ¿el Espíritu de Dios ya se ha apoderado de ti? Te preguntaría en esta tarde. ¿Ya el Espíritu Santo está haciendo presencia en tu vida? ¿Ya el Espíritu Santo hace parte de tu vida? Y si no, todavía no me entiendes la pregunta, te diría, ¿tiene el control de tu vida? ¿El Espíritu Santo tiene el control de tu vida? En tus palabras, ¿ya no eres tú el mismo vulgar de siempre? ¿Ya no eres el mismo chismoso, la misma chismosa de siempre? Ya ahora piensas un poco para decir las palabras porque hay una obra del Espíritu Santo en ti. Ya tus sentimientos son diferentes, tus pensamientos. Ahí es cuando empezamos a decir si el Espíritu Santo tiene el control o no de tu vida. No, entonces me dirías, no, creo que no. Entonces, quiere decir que todavía eres controlado por tus pasiones, eres controlado por lo que dice la palabra, por la carne, controlado por el mundo. Y estamos llamados no a que seamos controlados por nuestras pasiones ni por el mundo, sino que seamos dirigidos, que seamos guiados
por el Espíritu Santo. Que sea el Espíritu de Dios el que tenga el control, nos diga por aquí derecho, ahora por aquí a la derecha, por acá a la izquierda, hazlo así, plantéalo así, dilo de esta forma, hazlo así, plantéalo así, llévalo de esta forma, ¿sí? Eso es que darle el control de nuestra vida. Pero si todavía seguimos siendo nosotros, y además yo soy como soy, al que no le guste de malas, porque así decimos algunos, entonces todavía el Espíritu de Dios no se ha apoderado de nosotros. Como diría el salmista, Salmo 51, en los versos 5 al 7, ya por lo menos reconocemos qué es lo que está en nosotros. Dice el salmista, reconozco mi iniquidad, tengo siempre delante mi pecado. Contra ti solo pequé y he hecho lo que tú no puedes ver. Por eso tu sentencia es justa y eres recto en el juicio. Ya nací en la culpa y en el pecado me concibió mi madre. Mira lo que dice el salmista. O sea, el salmista reconoce su realidad. No para quedarse ahí, obviamente. No para quedarse llorando y lamentándose en el charco que está caído, en el hueco en el que cayó alguna vez. No, para reconocer en qué va a empezar a trabajar el Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Verdad? Pecador me concibió mi madre, dice el salmista. Podríamos decir que es como un monstruito, ¿no? Somos un monstruito. O sea, sabemos que hemos nacido del pecado, en el pecado, ¿verdad? Pero también sabemos que el Espíritu Santo, el santificador, va a llegar a transformar nuestra vida. Va a llegar a hacer unos cambios que nos pasaremos de ser unos cactus. Aquí me comí la C, puse cactus, era cactus, ¿verdad? Por eso a Joana le decía, uy, no, Joana, no voy a decir que es un cactus, porque después se va a hacer sentir mal con el ejemplo que iba a poner hoy, ¿verdad? Entre un cactus y una pera. Uno podría decir que en temas frutales, en temas de sombra, en temas de cobijar a otros, uno que casi no le encuentra como mucho función a los cactus, ¿verdad? Pues sabemos, por ejemplo, los que tengan computador, ciertos aparatos, así como los computadores, los cactus son buenos porque dicen que recogen como todas esas señales, eso que no vemos, esas ondas que no vemos, las recogen los cactus, ¿verdad? Pero yo quiero llevarlo hoy al tema del ejemplo del fruto, ¿verdad? Entre un cactus y una pera. Entonces, ¿qué nos gustaría hacer? ¿Un cactus o un árbol de peras? Por eso te puse las dos imágenes allá. ¿Quieres ser un cactus que para manipularlo, para tocarlo, para plantarlo, se ve como complicado, ¿verdad? O quieres un árbol de pera, que primero pues tendrá que ser sembrado, tendrá que ser abonado, ¿verdad? Tendrá que ser podado y llegará un momento donde tendrá unas flores y de esas flores nacerán peras y que la idea es que no haga una sola cosecha de peras, sino que se mantenga durante muchos años en vida esos frutos, ¿verdad? ¿Qué quiere ser? ¿Un cactus o un árbol de peras? Mira los frutos que produce el cactus. ¿Cuáles son lo que producen los cactus? Está en Gálatas 5:19. Dice, es fácil reconocer lo que proviene de la carne, libertad sexual, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y magia, odios, ira, violencia, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismos, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes. Eso es lo que producen los cactus, ¿verdad? O sea, los cactus lastiman, hacen daño, uno los va a tocar y le entierran pullas, ¿verdad? Y qué difícil a veces quitarse esas pullitas, esas espinitas. Por ejemplo, ¿será que lastimo a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis hijas? ¿Lastimo a las personas que están alrededor mío? O, por ejemplo, me lastiman a mí, me hacen daño a mí, ¿sí? Qué complicado cuando somos personas espinosas, ¿verdad? Que personas como los cactus, ¿sí? Personas que espinan todo lo que toquen, causan heridas de cualquier forma, hablando, actuando, pensando, ¿sí? Qué feo que nos convirtamos en cactus, ¿verdad? Haciendo daños por doquier. ¿Qué produce el árbol de pera? Esto producen las peras. Está en Gálatas 5:22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Miren qué importante que le pidamos al Espíritu que nos trabaje mucho en tener dominio de sí mismo, que tú sepas, como dijo el salmista, reconocer tu realidad para que pues puedas
avanzar, porque si no reconocemos, pues nunca avanzaremos. Que seamos capaces de dar frutos deliciosos, o sea, no para creernos, sino para que otros se deleiten y se beneficien con eso, ¿verdad? Un papá tolerante, un hijo servicial, un esposo amoroso, un ciudadano ejemplar que tanto necesita este país, personas que dan frutos deliciosos, endulzan todo a su alrededor. Miren, las personas que son así tipo pera, son personas que se les extraña, ¿verdad? Cuando no pudieron estar en esa reunión, que hacen falta y uno está ansioso de que lleguen porque la reunión no es igual sin ellos, ¿verdad? Ojalá que le pidamos al Espíritu que nos convierta en un fruto delicioso, que empiece a dar en nosotros calidad, alegría, comprensión, generosidad, que empiece a transformarlo. Sabemos que no tenemos esto, sabemos que en nuestras limitaciones esto nos cuesta, ¿verdad? Pero bueno, el Espíritu Santo, este santificador, llegará a convertir esa vida de cactus que muchos llevamos para llegarla a convertir en una vida de pera. Debemos tener claro que es un proceso, ¿verdad? No es fácil, ¿sí? No siempre damos peras. La mayoría de veces se nos salen los cactus, ¿verdad? Pero que no abunden los cactus en nuestras vidas, que abunden más bien las peras. Algunos vamos a estar un cactuperas, ¿eh? Vamos a hacer un cactuperas, o sea, se nos salen las espinitas, pero también tenemos y ya empezamos a ver ciertos frutos, ¿verdad? Entre más avancemos, entre más le permitamos esto al Espíritu Santo trabajar en nuestra vida, pues más peras vamos a ver. Pero entre más nos desesperemos, ¿verdad? Entre más nos apartemos, entre menos dejemos actuar el Espíritu Santo, pues lo que más vamos a estar dando son cactus. Pero también, ojo con esto, a los que somos papás, a los que somos esposos, esposas, a los que tenemos hijos, personas con las que convivimos, en el trabajo, no desesperemos al otro, porque el otro también en muchos momentos será un cactus. Y a veces nosotros somos ese convertidor de esa persona en cactus. Somos desesperantes, somos irritantes con las personas que son cercanas a nosotros y sacamos a veces lo peor de ellos. Entonces no desesperemos a nuestros hijos, ¿verdad? No desesperemos a nuestra pareja. No seamos un mal compañero de trabajo, no seamos un mal vecino, porque pues muchas veces estas personas que no tienen esto, que no reciben esto que tú estás recibiendo en esta tarde, pues ¿qué va a salir de ellos? Pues los cactus van a salir de ellos las espinas. En ti es que hay la responsabilidad porque eres tú quien se está evangelizando. En ellos no, porque todavía de pronto no han escuchado de esto. Dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 3, verso 18, y todos nosotros, con la cara descubierta, reflejando como en un espejo la gloria del Señor, nos transformamos en su misma imagen, resultando siempre más gloriosos bajo el influjo del Espíritu del Señor. ¿Ves? Esto es poco a poco, vamos a ir reflejando la gloria del Señor, esa gloria que llega a través de su Espíritu, porque acuérdate que, ¿qué somos los cristianos? Pues tenemos que ser el rostro de Jesús. ¿Qué somos los cristianos? Pues tendremos que ser los oídos, las voces, las palabras de Jesús, los brazos de Jesús. Tendremos que ser todo el cuerpo místico de Jesús. Obviamente, con el pasar del tiempo, veremos transformaciones. Necesitamos que la gente vea en un cristiano peras, no cactus. Que en un cristiano vean todos esos frutos de los que hemos ido hablando hoy. Que obviamente se nos saldrán alguno que otro cactus por ahí, pero que vean más peras que cactus. Porque si no te van a decir, ¿para qué me invitas a la comunidad? ¿Para qué me dices que vaya a una Eucaristía? ¿Para ver cactus? O sea, ustedes en esa comunidad son llenos de cactus. Miren cómo se tratan y se hacen daños entre ustedes. Mira, eso sería un mal ejemplo para alguien a quien vamos a invitar. Esa persona diría, mira, de eso yo veo y tengo muchísimo en mi casa, tengo muchísimo de eso en mi vida, en mi hogar, en mi trabajo, en todos los lugares ya estoy cansado de los cactus. ¿Y tú me invitas para ver lo mismo? No, hombre, no me invites. Gracias por tu invitación. Tal vez esto es lo que ha faltado de pronto en el mundo, y es que los cristianos empecemos a dejar que el Espíritu Santo de verdad trabaje en nuestra vida para que empecemos a hacer más peras y menos cactus. Entonces, ¿qué pasa si esa persona
a la que tú invitas viene a la comunidad y se encuentra con, ojo, ¿qué pasaría si se encuentra con lo que decía Gálatas 5:22? Que se encuentra con caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Imagínate esta persona viendo esto en todas las personas de la comunidad, en todas las personas que se hacen llamar cristiana, va a decir, oye, ¿yo dónde estaba? Yo no había visto esto, yo no había tocado de esto, yo no había conocido. Y tú te dirás, ay, es que nosotros somos. No, tú le dirás, esto que ves aquí es la obra del Espíritu. Y de esto tú puedes tener en tu casa. Por eso era que te hacía la pregunta, ¿con qué testimonio vas a hacer esas invitaciones? ¿Con qué testimonio vas a ir a decirle a otro que vaya a Eucaristía, que venga a la comunidad, que se encuentre en la comunidad? Ojo, no para vanagloriarnos de pronto los que ya hemos hecho algunos pasitos o procesos, porque lo primero que tendremos que decir, esto es obra del Espíritu de Dios. Obviamente tú pusiste de tu parte, tú hiciste lo que te tocaba, pero eso es una obra santificadora, esto es una obra de Dios. Entre más avanzamos, damos peras, entre menos avanzamos, sale en nosotros los cactus. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo hago, verdad? Pues nada, aquí no hay que hacer cosas extravagantes, hay que simplemente nutrir el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es una vez a la semana, el Espíritu Santo no es una hora nomás, el Espíritu Santo se nutre de oración, de lectura de la palabra, de vivir en gracia, de confesarse, de ir a la Eucaristía, de conectarse continuamente con la comunidad, no un ratito, ¿sí? No un sábado sí, un sábado no. Es que yo sí, un día no, un día sí. No, esto es un proceso continuo, ¿verdad? Ay, pero es que me da pereza, es que no tengo tiempo, es que es muy complicado, es que el internet molesta, es que empezamos a buscarle las excusas. Entonces, pues no nos sorprendamos porque seguiremos dando cactus, seguiremos espinando nuestras vidas y las vidas de las personas que están a nuestro alrededor. Recuerda que esto se da como un proceso continuo que es obra exclusiva del Espíritu Santo. Entonces te dejo la pregunta hasta aquí. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Cactus o peras? ¿Quieres seguir espinando la vida tuya y la vida de otro? ¿O quieres empezar a dar frutos y frutos que permanezcan? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Contemplé tan hermosa María que de rodillas caí. Te